Buenas tardes, profesor. Las preguntas pueden ser con respecto al práctico número 5, con movimiento relativo. Sí, sí, sí. Es más, eso les tenía que explicar un poco ahora, pero si ya lo estuvieron viendo, mejor. El problema 18 es donde, no sé si lo tiene a mano. En la primera parte Ujú. aparece cuando la parábola no llega a tocar el fondo. Y en la segunda parte ya pide cuando toca el fondo de la parábola. Ahí tenemos que aplicar también igualar los volúmenes. Sí. A ver, si no mal recuerdo, sí, deberían igualar los volúmenes. Problema 18. A ver, la consigna me dice. No, ahí ya no puedes hacer una igualdad de volúmenes porque Sí, esa parte es la que no entiendo si cómo seguía ahí. ahí vas a tener que poner una de las condiciones de borde es que la superficie libre eh, en en el vértice de la parábola, o sea, que h en el vértice de la parábola tiene que ser igual a cero. Esa es una de las condiciones de borde. Y después no tenés para hacer una igualdad de volúmenes porque se supone que ya se está derramando el agua. A ver, si con el aumento del número de revoluciones el agua comenzara a derramarse mientras que el vértice del paraboloide toca el fondo del recipiente, ¿cuánto vale la presión en el fondo del recipiente? ¿Y a qué altura h se encuentra el nivel de agua en el recipiente si se lo detiene? Ahí está, ¿ve? Entonces, claro, una vez que eh, calculan, no, ustedes también tienen que calcular al final de todo el volumen de agua que se derramó o el volumen de agua que quedó en el recipiente, con las condiciones estas de borde que te mencioné. ¿Tenés algo hecho en la computadora? No, no, yo lo hice manuscrito. Bueno, vamos a ver. Igual esa parte del punto B no la hice, o sea, la estuve planteando, pero bueno, como no, no sabía cómo resolverlo. Bueno, no, no estamos compartiendo pantalla por las dudas. Gente que está hablando ahí. No. A ver, ¿todos ya vieron el tema de equilibrio relativo o no? ¿Hay alguno que no lo haya visto? Oscar Lamas, que no lo vio. Bueno.
Yo no vi, no pude estar en las clases de consulta. Bueno, Mauro, yo tampoco pude. Ya somos dos. Disculpen los que estuvieron esperando para entrar a la clase de consulta, no pude estar. ¿Sí? Pero les prometo, ahora sí que me voy a poner eh, las pilas con las clases de consulta. ¿Qué les queda mejor? ¿Hacer un sábado o hacer un lunes a las 9? Sábado me parece, por mí, no sé, los demás. Yo el ¿Cuándo? lunes, profe. Lunes. Lunes, lunes, lunes. Bueno. La clase que iba a grabar, sí, tampoco. Mejor lunes. Bueno, será un lunes. Bueno, podemos hacer los lunes y si alguien necesita alguna otra cosa, también podemos hacer un sábado. Me avisan y calculo que no debería haber problemas. Sí, yo no tendría problemas por ahora. Bien. Bueno, equilibrio relativo. Nosotros vamos a tener equilibrio relativo cuando tengamos un recipiente que contenga algún fluido que esté en movimiento, pero no cualquier movimiento, sino un movimiento acelerado, ¿sí? Este movimiento acelerado va a hacer que el recipiente adquiera una nueva posición de reposo y forme una nueva superficie libre. Bien, esta superficie libre que va a formar el fluido con este movimiento acelerado va a tener que ver un poco con la ecuación general de la hidrostática que habíamos visto unas clases atrás, ¿sí? Que yo en el pizarrón se las había escrito un poco y que tenía que ver con las fuerzas másicas, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había puesto X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula? Que yo les dije que eran fuerzas másicas, pero que en realidad no eran fuerzas, sino aceleraciones. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí, Bueno, entonces, la ecuación general de la hidrostática sigue siendo vigente y entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es, además de sumar, además de tener la aceleración de la gravedad en el sentido de z, también vamos a tener una aceleración en otro sentido, en otra dirección, ¿sí? También puede ser, si tenemos un plano inclinado, puede ser que tengamos una aceleración en Z y otra en X o en Y, ¿sí? Entonces ya vemos la combinación de aceleraciones que tenemos que tener en esos casos. Bien, vayamos, por ejemplo, uno de los primeros ejercicios. Ya ni me acuerdo cuál era uno de los que tienen que hacer ustedes. La evaluación por tema, bueno, eso ya creo que la vamos a tener cuando yo vuelva. No sé si bajo mañana o la semana que viene. Y mañana sí pero me dijo Fernando, 9 de la mañana, tendrían que arrancar el laboratorio
todas las comisiones, siempre y cuando no lo hayan hecho. Este, si ya estuvieron alguno de los años pasados, alguno de los años anteriores, haciendo alguna de las actividades de laboratorio que propone Fernando, entonces no es, y además de estar participando de estas actividades de laboratorio, además de eso, entregaron el informe, entonces no es necesario que vuelvan a ir mañana a realizar la actividad de laboratorio. Bien, ya está sentado que la realizaron y entonces, si yo trabajo, ¿cómo podría ser? No hay otra comisión. No, no hay otra comisión. Es más, los laboratorios siempre los hacemos por la mañana. Bien, así que de última tendríamos que ver algún otro día, no sé, tendrías que arreglar en el trabajo, a ver si puede faltar alguna mañana, bien, para poder hacer las actividades de laboratorio. ¿Por qué los hacemos a la mañana únicamente? Bueno, porque Fernando quiere que esté el técnico de laboratorio, bien. Eh, pero bueno, ya veremos qué pasa. De última, como te dije, Mauro, tendríamos que arreglar algún día. Mañana imposible faltar que me caiga. Bueno, ya veremos algún otro día, si es que se puede, de arreglar, eh, de arreglar cómo hacemos con tu caso. Bien. El resto calculo que podrá. O bueno, ya vemos también si podemos arreglar para los que no puedan mañana. Profe, ¿cuánto dura más o menos el laboratorio? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo dura el laboratorio? No se te entiende, se sale cortado. Ah, pero ¿cuánto tiempo dura el laboratorio? ¿Desde las 9 hasta qué hora ¿Cuánto sería? dura? 1 hora y media aproximadamente. 1 hora. Ah, bueno, gracias. ¿Verdad? Ahora les comparto. Bueno, esto está así. Bien. Tenemos un tanque de diámetro D, altura H lleno de combustible líquido que se encuentra en el cuerpo de un cohete. Graficar los diagramas. Este no es, este es el 13. No tengo el 12. El 18 era el que le estaba preguntando, pero no sé si eso es lo que está por explicar ahora. No, estaba por explicar uno de movimiento lineal y después vemos el otro, pero no tengo el 13. Bueno, no tengo el 12. Bueno, veamos el 13. De todas formas. No podemos ver los dos. ¿Sí?
A ver, veamos este, el 12. Un tanque de diámetro D y altura H en el combustible líquido se encuentra en el cuerpo de un cohete. Graficar los diagramas de presión y determinar la fuerza de presión en el fondo del recipiente para los siguientes casos. El cohete despega verticalmente con aceleración A. El cohete se desplaza verticalmente hacia abajo con aceleración A. Eh, bueno, más o menos esto, ¿sí? Entonces, nosotros lo que bueno, nosotros vamos a tener un recipiente, no, ¿qué es esto? No, es este. ¿Sí? Tenemos este recipiente y está lleno de combustible. Hay que graficar los diagramas de presión y determinar la fuerza de presión en el fondo del recipiente para los siguientes casos. El cohete despega, o sea, si nosotros tuviésemos este recipiente, ¿sí? Tendríamos un diagrama de presiones triangular, ¿sí? De esta forma, ¿bien? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la fuerza debida a la presión en el fondo del recipiente, lo que tendríamos que hacer es multiplicar la presión en el fondo del recipiente por el área del recipiente, entonces tendríamos la fuerza ejercida por este fluido. Bien, ahora, nosotros sabemos que vamos a tener la fuerza peso hacia allá, ¿sí? Y con eso teníamos la ecuación general de la hidrostática. ¿Se acuerdan cómo era? ¿No se acuerdan cómo era? Derivada de la presión era igual a ¿qué? Rho por, bueno, X más XU, y etcétera, por D de X. Más XU, todo esto multiplicado por diferencial de X, así. Sí, más Y, Así, así U, ¿sí? ¿Así? ¿Está bien lo que escribí? ¿No está bien? sí, Sí, bueno.
Entonces, ahora, ¿qué sería X? ¿Qué sería XU? ¿Qué es Y? ¿Qué es IU? Z, ZU, todo eso. Son aceleraciones. Las aceleraciones, pero ¿qué es? ¿Por qué tengo X y por qué tengo XU? Si las dos son aceleraciones, debería poner una sola. ¿O no? Sería más fácil. Ah, acá me había puesto máximo. ¿Cuál es la diferencia entre X y XU? Una posición, Una posición. XU es una posición. Si estamos hablando de aceleraciones, No era porque una era de inercia, ¿cómo? que eran respecto a la inercia, XU, ¿Cómo es eso? se posiciona el movimiento. ¿Cómo? Eran aceleraciones asociadas a la inercia y a la masa, A la inercia de la masa. y a la masa. Una es una aceleración de la inercia y otra respecto a la masa. ¿Sí? Asociadas a la inercia y a la masa. ¿Cómo es eso? La posición con respecto a la superficie, no. ¿Qué sería para vos la inercia? No es la primera ley de Newton, se A ver, opone a así como un equilibrio, algo así. No recuerdo bien. ¿alguien más? Vayan leyendo, ya les dije. Vayan leyendo los libros. XU es la pendiente
¿Pendiente de qué, Maxi? El XU, ecuación de una recta del fluido cuando se mueve al así. A ver, XU. XU, la pendiente de la recta del fluido inclinado. Mm. A ver, si yo estoy hablando de la ecuación general de la hidrostática, no tendría por qué decirme obtener este XU si es cuando el fluido está inclinado. Sí, ¿qué habíamos quedado en que era X? X era una aceleración al igual que lo era Y al igual que lo era Z, según los ejes de referencia que nosotros queramos tomar. Bien, y ahora estamos debatiendo qué es IU, XU y ZU. También son aceleraciones. También son aceleraciones. Bueno, ¿y a qué están referidas esas aceleraciones? ¿O qué son o de dónde salen? Y las U son las que se aplican. Las U son las que se aplican. ¿A dónde se aplican? Puede ser que sean las aceleraciones del nuevo estado, profe, o sea, cuando ya hay cuando hay un movimiento. ¿Cómo? Si no serían las aceleraciones, digamos, bueno, en ese sentido, en el nuevo estado cuando ya hay un movimiento. Aceleración en un nuevo estado cuando ya hay movimiento. Por ejemplo, Por ejemplo, X puede ser la aceleración, digamos, que toma, digamos, todo el cuerpo, y X sub U, digamos, la aceleración que tomaría el fluido cuando se está moviendo dentro del cilindro. No sé si sería algo así. ¿cómo? O sea, le comentaba si es que X sería la aceleración
de todo del sistema, y XU correspondería, digamos, a la aceleración que tomaría el fluido solamente. Esa puede ser. Relativa. ¿Cómo? Aceleración relativa. Aceleración relativa. ¿Sí? Entonces, una es... A ver, vamos de nuevo. ¿Qué sería X? Entonces, vamos por ahí. Andamos cerca. Como usted decía, puede ser debido a la masa, la masita. ¿Cómo? Sería debido sería como una fuerza másica, digamos, Ajá, y la otra. y la otra debido a un movimiento relativo. Al movimiento relativo. Entonces, G, ¿qué sería? De la masa. Sería el Z. Sería Z. O sea, lo reemplazo a G por Z. Bien, si esto está quieto, no tengo ninguna otra, ¿no es cierto? Sí, ninguna. Ahora, si esto acelera hacia arriba, sí, bueno, pongamos verde. ¿Sí? Si esta va hacia arriba, traigamos el caso de lo que nos está diciendo acá arriba. Que acá yo voy a tener una aceleración A. ¿Bien? Yo voy a tener una aceleración A hacia arriba. Y también tengo G. ¿Qué es A entonces? ZU. ZU. ¿Y hacia dónde va? A Hacia ver, arriba. si yo pongo esto acá, entonces voy a tener que X ¿cuánto vale? X sería G. X sería G. Bueno, vamos a hacer otra cosa también. Vamos a Pero, poner... Depende del eje, para dónde estarían los ejes. Eso es lo primero que tenemos Z que... sería menos G. Vamos por los ejes. Ahí. Y entonces tengo X. X. Y Z. De esa forma. ¿Sí? Tengo los tres ejes de referencia. Bien, ¿cuánto vale X? En este caso, 0. 0. Bien, no tengo ninguna aceleración en ese sentido. ¿Cuánto vale XU? pero, También vale 0. No tengo aceleraciones relativas tampoco en ese sentido. Vamos por I. ¿Cuánto vale? 0. 0 también. Y sub U 0 también. también vale 0. El movimiento no se produce en ese sentido. Ahora sí vamos a Z.
¿Cuánto vale Z? Menos G. Menos G. ¿Sí? Acuérdense que la gravedad va en el sentido contrario de mi eje positivo, ¿sí? De lo que yo dije que era positivo. ¿Y cuánto vale ZU? A positivo. A positivo. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver si en el chat están de acuerdo y la aceleración de nuevo. Esto hace rato. Maxi está de acuerdo con María. Profe, ahí yo tengo una duda, o sea, yo siempre, o sea, por sentido común no deberían ser el mismo signo porque las dos generan más presiones abajo. Porque las dos generan más presión abajo. Entonces vos estás en desacuerdo con ellos dos. No, no sé, estoy en duda. Estás en duda. Bueno, esta aceleración A, o con esta aceleración A, mejor dicho, es con la que se mueve todo el sistema, ¿sí? El tanque con el fluido. Bien, nada más que el fluido tiende a obedecer las leyes de Newton. Por ahí me las nombraba Marcelo, creo que no. Iván Gareca, creo que era. Bueno, me las nombraba por ahí, ¿sí? De inercia. ¿Sí? Entonces, el cuerpo en vez de tender a irse, o no sé si ustedes sí, lo deben haber sentido cuando van en algún móvil y acelera, bien, ustedes no se van hacia adelante, o sea, sí, sí se mueven solidariamente con el móvil, nada más que ustedes tienden a irse para atrás. ¿Sintieron eso o no? Sí, ¿Cómo? Seguro que sí. ¿Sí? Entonces, esa es la aceleración inercial que tienen ustedes cuando están dentro de un móvil que acelera. Bien, entonces, esta aceleración ZU, en realidad todas estas XU, IU y ZU son aceleraciones inerciales que experimenta el fluido, ¿bien? Y son de sentido contrario a la aceleración a la cual se mueve el sistema recipiente fluido. ¿Se entiende? sí, profe. Entonces acá este ZU tendría que ser menos A también. Si bien A va en el sentido positivo del eje Z, o de lo que yo considero como positivo en el eje Z, bien, ZU al ser una aceleración inercial es de sentido contrario a el movimiento que se realiza. Bien, por lo tanto, ahí como dijo, no sé quién dijo, que le parecía como de sentido común que fuese en el sentido contrario porque generaba mayor presión en el recipiente. ¿Sí? No sé si lo escucharon ustedes. Sí, yo lo dije, yo, Ronnie. Sí, profe. ¿Sí? Entonces genera más presión por eso, porque es una aceleración inercial, ¿sí? Es un efecto inercial, entonces me tiende a generar mayor presión en el fondo, ¿bien? Entonces nosotros vamos a tener acá que Z y ZU tienen el mismo sentido en este caso, ¿bien? Hay que dibujar los diagramas de presión y determinar la fuerza de presión en el fondo del recipiente en el siguiente caso. Bueno, entonces, nuevamente, entonces
este término se hace 0, este término también se hace 0, y lo único que me queda sería esta parte que sería igual a ver, vamos a hacer lo siguiente. Esto vale 0. Cero por dx. 0 por di. Y acá me queda, voy a sacar el menos acá afuera. Y acá me queda g más a. Bien, por dz. Bien. Y entonces tendría que resolver esto y puedo determinar cuál es la presión en el fondo, ¿no es cierto? Y entonces ahí ya ven que la presión aumentará un poco a medida que yo vaya llegando más hacia el fondo del recipiente, y puedo determinar cuál es la presión en el fondo del recipiente y con ello puedo determinar la fuerza. ¿Sí? Eso es en el caso A. Ahora me pide que el cohete se desplaza verticalmente hacia abajo con aceleración A. Entonces, esta aceleración ahora, en vez de ir hacia arriba, también va hacia abajo. ¿Sí? Y entonces, X, XU, Y e Y sub U, todas siguen siendo nulas porque el desplazamiento no se realiza en ninguna de esas direcciones. Z sigue siendo igual a menos G, y acá lo que cambia es Z sub U, ¿sí? Porque nosotros dijimos que Z sub U es la aceleración inercial debida a que existe una aceleración en el sistema, ¿bien? Y entonces, ahora sí, ZU es igual a A positivo, ¿bien? Porque es contraria a la aceleración que está experimentando en ese momento todo el sistema, recipiente más fluido, ¿bien? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Mucho, poquito, nada. Sí, profe. Bueno, entonces yo voy a tener acá dos casos que tendrían que analizar ustedes. El primero, que es cuando A es mayor a G, y el otro tendría que ser cuando A es menor que G. Acá en los dos casos tengo A mayor que G. ¿Qué es lo que sucede con la presión acá en el fondo? ¿Sí? Eso ya lo analizarán ustedes. En el problema 13, que es también de movimiento lineal, bien, nosotros tenemos que, a partir de la ecuación diferencial de la superficie equipotencial, establecer la correspondiente a la superficie de nivel libre. Bien. A partir de la ecuación de la hidrostática, yo puedo determinar cuándo voy a tener una superficie equipotencial, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación de la superficie equipotencial? ¿Se acuerdan? Una superficie equipotencial era la superficie en donde yo tenía la misma presión en todos los puntos, ¿sí? Sí, ¿Y la superficie libre cuál era? ¿O cuándo se daba la superficie libre? ¿Qué características tenía? que el delta de P es igual a 0. Exactamente, cuando yo tengo una superficie libre, ¿sí? La presión
en esa superficie vale 0, ¿sí? Entonces yo ahí voy a tener la superficie libre. Si es que esto está abierto a la atmósfera, si es que no tengo ninguna sobrepresión en el conducto, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, si yo quiero determinar la superficie libre en cualquier recipiente que se está desplazando con una aceleración constante, entonces puedo utilizar esta ecuación. ¿Bien? Entonces me dice, a partir de la ecuación diferencial de la superficie equipotencial, establecer la correspondiente a la superficie del nivel libre, ¿sí? Entonces yo tengo que determinar cuál es la ecuación de esa superficie libre. Calcular la fuerza sobre cada una de las caras normales al movimiento, es decir, sobre esta cara y sobre esta otra cara. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá arriba. Vamos a determinar cuánto vale cada una de estas aceleraciones. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Bueno, vamos a traer el mismo sistema de referencia. ¿Sí? Trabajamos con el mismo sistema de referencia. Entonces, X, ¿cuánto vale? 0. 0. XU, Menos. también vale 0. ¿Cuánto vale I? También 0. I vale 0. E I sub U, Ese sería los 3 metros sobre segundo lugar. ¿cómo? La aceleración que se indica ahí. La aceleración A. Sí, O sea, acá le pongo A. ¿Así? Menos A sería, pero ese es el eje Y, o sea, depende de los ejes que cada uno ponga, ¿no? Acá tengo el sistema de referencia. I va hacia la derecha, igual que A. Entonces I sería O sea, acá en vez de 0, negativo. A. No, el IU sería menos A. El IU sería menos A, ¿sí? Acuérdense que el sistema se está moviendo con esta aceleración A. Bien, entonces esa aceleración produce una aceleración inercial y su U, que es contraria a, o tiene sentido contrario a esta aceleración A con la cual se está moviendo todo el sistema. Bien, en este caso sería menos A. Z es igual a menos G y ZU 0. vale 0 porque no tengo ninguna otra aceleración del sistema en el sentido de Z, ¿bien? En el sentido vertical. Así que ya lo puedo dejar ahí, ¿sí? Entonces ya tengo mis condiciones. Entonces esto vale 0. Acá dijimos que esto vale menos A. Y finalmente acá tendríamos menos G, ¿no es cierto? Menos G por diferencial de Z. ¿Sí? Y entonces, acá me quedaría esto igual a 0. Entonces acá tengo una ecuación diferencial, ¿no es cierto?
Menos A por diferencial de I, menos G por diferencial de Z igual a 0. Bien, entonces, si yo quiero determinar la ecuación de la recta que forma la superficie libre, no lo podría hacer directamente porque necesito algo más, ¿sí? Tengo una ecuación diferencial y para poder resolver una ecuación diferencial, ¿qué es lo que voy a necesitar? Hay que encontrar la constante. Hay que encontrar una constante, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar como 1, esa no era. Sí, yo acá voy a tener diferencial de I igual a menos G sobre A por diferencial de Z. Tengo que hacer esta integración. Una vez que haga esta integración, bueno, acá voy a poner una integral. Voy a tener la integral de diferencial de I. Control V, bueno, ahí está. Y me tendría que salir que I iba a ser igual a menos G sobre A por Z a C, ¿no es cierto? Sí, profe. Y entonces tendría que encontrar el valor de C. ¿Cómo voy a encontrar el valor de C? Una condición de borde. Con las condiciones de borde. Que en este caso las condiciones de borde, o la condición de borde que nosotros vamos a emplear para este tipo de situaciones, es que el volumen se mantenga constante. ¿Bien? ¿Sí? El volumen tiene que ser constante y en este caso vamos a decir que el volumen inicial ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a H sobre 2. H sobre 2 por L por B, ¿no es cierto? Y el volumen final Y el volumen final, profe, sería
La integral por el ancho, es el área bajo la curva, bajo la recta. El área bajo la recta, ¿sí? Bajo. O sea, nosotros, esto nos está diciendo que es una recta, entonces lo que podríamos hacer es decir que esto en vez de ser y, que sea z en función de y, ¿no es cierto? Nos quedaría sobre g por i. ¿Podría explicar de nuevo esa parte, profe? Porque hizo ese cambio. ¿Cuál parte? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué cambié, en vez de elegir y como variable dependiente, elijo z? Sí, profe. Justo se me desconectó por la conexión y no pude escuchar esa parte. No, lo hago únicamente porque esto me va a quedar una cosa así. Es para mi comodidad únicamente. Lo podría haber dejado como i en función de z, tranquilamente, ¿sí? Entonces tengo esta área bajo la curva. Ahora lo que yo tengo es esta área bajo la curva, la que yo debería determinar la integral, ¿sí? O puedo determinarlo como un área bajo la curva, o también puedo decir, bueno, tengo acá un h, acá tengo otro h, y están vinculados por esto, ¿sí? Cuando z vale, cuando i vale 0, ¿sí? Es decir, cuando estoy acá, reemplazo todo, voy a tener una determinada altura, bien, y cuando i valga igual a l, voy a tener esta parte, ¿sí? Y con eso debería llegar a, o sea, acá voy a tener, z va a ser igual a menos a sobre g por l más c, ¿sí? En cambio acá arriba voy a tener igual a c. De alguna forma voy a poder determinar, utilizando esta ecuación y después igualándola a esto, voy a poder llegar a determinar cuál es este valor de c. ¿Me siguen o no me siguen? Maxi Contreras. Yo no entendí. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo determinar el volumen de a ver dónde está? Tendríamos que encontrar, digamos, lo que es la ecuación de la recta ahí, para encontrar la pendiente. Acá tenemos la ecuación de la recta. Bien, tenemos z igual a menos a sobre g por i más c. Bien, entonces lo único que tenemos que hacer es determinar este volumen. Supongamos que acá tenemos un z0 y zl. Bien, entonces venimos acá, tenemos z, z para cuando l vale 0,
Bien, va, cuando I vale 0 y cuando I vale L, ¿sí? Tenemos esos dos, ¿sí? Acá tenemos esta altura, acá, y tenemos esta otra altura ahí, ¿bien? ¿Cómo determinan esta área? Base mayor más base menor por altura sobre 2, ¿no era así? Sí, así es. El volumen final que ustedes tengan acá va a ser el área esta lateral, que está pintada en azul, por el ancho, Sí, ¿sí? Entonces, el área esta, ¿cómo la determinan? Base mayor más base menor sobre 2 por altura. O sea que tanta cagada no estaba hablando. Entonces, la base mayor, z para igual a 0, más la base menor, que es z para cuando i vale l, sobre 2 por la altura. En este caso sería la altura L. Bien, por L. Y a ver que nos vamos a correr un poquito más para arriba. Y Y a esto lo por tenemos B que sería la multiplicar profundidad. por B. Si yo quiero determinar Z para cuando I vale L, entonces esto va a ser igual a menos A sobre G por 0 más C. ¿Ven? Lo mismo tengo que hacer si yo quiero cuando I vale L. Bien, reemplazo acá por L. Me queda así. ¿Sí? Entonces, cuando I vale 0, C vale A, Z vale C. ¿Bien? Y de la otra forma tengo esta parte. Entonces, si hago la igualación de volúmenes, volumen inicial y volumen final iguales, yo digo, bueno, el volumen tiene que permanecer constante durante todo el proceso, entonces esto tiene que ser igual al volumen inicial ¿sí? Esto tiene que ser igual, por lo tanto esto tiene que ser igual acá. B por L, entonces quedamos así. ¿Bien? Bueno, entonces B y L se simplifican.
el 2 y el 2 se simplifican, bien, y entonces me queda suma de alturas tiene que ser igual a h, ¿no es cierto? ¿Es o no es? Y de acá vamos a traer que voy a tener esto, lo que tengo que agregarle acá una c. Esto tiene que ser igual a h. Bien. A y G son conocidos, L es conocido, entonces acá me queda 2C, 2 por C menos A sobre G por L, tiene que ser igual a H. Bien, y entonces de ahí me queda que C tiene que ser igual a todo esto sobre 2. Bien, entonces ahora ya sé cuánto vale C y cuál es la ecuación de la recta de la superficie libre. Creo que lo despejé bien. No sé ustedes si me siguieron o no. ¿Hasta ahí entendieron? ¿O se entendió un poco mejor? ¿Se entendió por lo menos? Sí, profe. ¿Y qué pasaría si en vez de un trapecio ya se forma un triángulo? ¿Cómo? Perdón, se te escucha medio cortado. ¿Qué pasaría si en vez de un trapecio se forma un triángulo? ¿Qué pasa si en vez de un trapecio se me forma un triángulo? Bueno, vamos a ver. Lo único que tenemos que hacer es, bueno, verificar si esto funciona, ¿sí? Si yo digo, bueno, pasa esto, entonces, eh, lógicamente, si acá z igual a L, o sea, acá C tendría que ser igual a menos A sobre G por L, y cosa que creo que no ocurre. No, ¿eh? Para que se me formase un triángulo, acá Z va C cuando yo lo despeje. Cuando yo despeje el valor de C en este lugar, me quedaría que tendría que ser igual a ver, que esto vale 0, entonces esto tendría que ser A sobre G por L. Sí, acá me tendría que salir A sobre G por L. Pero no pasa nada. No sé si me expliqué ahí, Ronnie. Claro, claro, eso sería el Z cuando y igual a L sería pues cero y Exactamente. Del mismo caso. A ver, si, ¿qué pasa si en vez de darme una cosa así, me da algo así? ahí ¿Sí? daría negativo el Z en L. Me daría una cosa rara el C, ¿sí? Cosa que no debería pasar. O sea, acá, claro, el C, el Z en igual a L me daría negativo. ¿Por qué? Porque esto tendría a continuar con esta recta, ¿sí? Así.
Entonces acá a mí me daría una distancia negativa. ¿Me siguen? Una consulta, profe. O sea, siempre en estos casos consideramos que la suma de los dos z nos daría h. No, esto me dio así porque salió. Porque ya viste que igualamos los volúmenes, hicimos volumen inicial igual a volumen final y dio eso. ¿Sí? Porque se fue L por B sobre 2 y del otro lado también había B por L sobre 2. Entonces me quedo que la suma de las alturas será igual a H. La Ok, casualidad. ok. Bien. ¿Sí? No es que siempre lo van a tener que hacer. Lo que sí van a tener que hacer siempre es igualar volúmenes. De ahí queda lo que queda. Bueno, preguntas hasta acá. Bueno, y luego para la presión, creo que nos pide acá, calcular la fuerza sobre cada una de las caras normales al movimiento. Bueno, ¿cómo hacen eso? La fuerza ejercida por un fluido en una cara vertical. Primero tenemos el diagrama de presiones, ¿no? Bueno, ¿cómo sería en este caso el diagrama de presiones? A ver, saquemos esto, pongamos esto acá. ¿Cómo tendríamos acá el diagrama de presiones en el lado izquierdo? Arriba 0. Arriba cero sería como un triángulo, ¿o no? Sí, Bueno, llevemos este triángulo ya que lo tengo. Por acá. Ahí está. Vamos a dar otro color. Y lo vamos a girar. Así sería el diagrama de presiones. Sí, sí. O sea, yo tendría la misma presión en esta esquina que en este punto de acá. En L sobre 2. No. Iría descendiendo la presión a medida que nos movemos para la derecha. ¿Por qué? Porque yo a mi diagrama de presiones lo tengo de esta forma. ¿Sí? Siempre es, a ver, el lado recto es perpendicular a la superficie libre, acuérdense de eso. ¿Sí? Yo voy a tener superficies equipotenciales que sean paralelas a la superficie libre.
Entonces voy a tener una superficie ahí, otra superficie equipotencial acá, otra superficie equipotencial acá, acá, acá y acá, ¿sí? Todas estas superficies tienen que ser paralelas y paralelas a la superficie libre. Por lo tanto, el diagrama de presiones tiene esta forma, ¿sí? Entonces, ustedes tendrían que ubicar cómo es el diagrama de presiones, ¿sí? Lo pueden determinar con esta ecuación de acá, ¿sí? Yo quiero a una determinada profundidad, bueno, utilizan o ven cómo quedaría la presión, ¿sí? Entonces, a partir de acá, ustedes pueden llegar a construir el diagrama de presiones utilizando esta ecuación de acá, ¿sí? A qué profundidad voy a determinar el diagrama de presiones y ahí puedo determinar la presión en ese punto en el que yo quiero calcularla. Bien, bueno, una vez que tengo el diagrama de presiones, ¿qué más sigue? Profe, el diagrama de presiones no tiene que ser paralelo a la superficie. ¿Cómo? Estamos mejorando las cosas. El diagrama de presiones no tiene que ser paralelo a la superficie. Paralelo a la superficie. Bueno, esta cara del diagrama de presiones va a ser perpendicular a las superficies, así como cuando yo tenía bueno, así como lo tengo acá, ¿sí? Fíjense que a medida que yo voy aumentando la presión, ¿sí? O en el sentido en el cual yo voy aumentando la profundidad de la presión, bien, en ese sentido el diagrama es perpendicular a la superficie equipotencial, ¿sí? Lo mismo sucede acá. Voy a tener el diagrama de presiones en este sentido. Y entonces, de acá, para que lo vayamos cortando, porque yo tengo que ir a comer, ¿qué sucede? Para determinar la fuerza sobre cada una de las caras normales al movimiento, lo que tenemos que hacer es aplicar lo que habíamos visto sobre empujes sobre caras verticales, ¿bien? Y para determinar el empuje sobre una cara vertical, lo que tenemos que hacer es encontrar la presión en el baricentro de la cara y multiplicarlo por la superficie de esa cara. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, dudas con respecto de esto, preguntas que tengan que hacer. No importa, digamos, en este caso la dirección de la presión. A ver, nosotros vamos a tener lo siguiente. Bien, acá, cuando nosotros tenemos un, un fluido en reposo, bien, la única fuerza actuante o la única aceleración actuante es hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, todas las superficies que vamos a tener acá equipotenciales son perpendiculares a esa fuerza o a esa aceleración, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esta superficie equipotencial tiene que ser perpendicular a esta aceleración. En este caso nosotros vamos a tener más de una aceleración, ¿sí? Y entonces vamos a tener una aceleración resultante que va a tener más o menos esta forma, ¿sí? Esta aceleración tiene que ser perpendicular a la superficie libre, más o menos ahí. No me salió tan perpendicular, pero tiene que ser perpendicular